Este es un día, porque ya estamos viviendo esta Pascua, ¿no? Esta Pascua de Resurrección. Estos 8 días de Pascua, pues justamente son los días de celebraciones. Dice que no basta un solo domingo, o sea, un solo día para celebrar al Señor, su resurrección, sino son 8 días. Y durante estos 8 días estamos conociendo algo más de la resurrección del Señor. Y sí, nos sentimos muy felices porque la promesa de hoy día que nos llegó es lo que decía la hermana Carmen. Dicen, pues nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Miren, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa es una cita de Josué, de 1:5. O sea, qué felices debemos sentirnos de saber que en todos los días de nuestra vida nada nos separará del Señor. Él está aquí con nosotros y esto ya lo decía desde antes todavía de Él estar en la cruz y luego resucitar a la vida eterna, al reino. Su resurrección es muy diferente a todas las otras resurrecciones que él había hecho. Todos a los que él resucitó, resucitaban a la vida normal para luego volver a morir. Pero el único que resucitó a la vida eterna es nuestro Señor Jesús. Y con él, nosotros lo vamos a ver. Lo cierto es que sabemos que Cristo murió en la cruz. ¿Y por qué murió en la cruz? ¿Por quién murió en la cruz? ¿Por qué murió en la cruz? Nosotros. Murió Porque somos por Por pecadores. nosotros. por salvarnos del Perdón. pecado, por salvarnos de la muerte. Por eso fue. O sea, imagínense su gran amor para con nosotros para llegar a ese punto. Y ese gran gesto de entrega y generosidad solamente sería considerado con la vida de Jesús. Si nosotros simplemente hubiéramos sabido como la historia de la vida o de la religión acerca de la vida de Jesús, diríamos que es una vida de entrega y de generosidad, porque pasó por este mundo sanando personas, reviviendo muertos, o sea, su vida fue así, ¿no? Multiplicando los panes, dando de comer a los pobres. Eso es una vida llena de generosidad, una vida de entrega. Pero su vida fue más allá. Entregó su propia vida para poder hacernos conocer hacia dónde había llegado, ¿no? O sea, hacia dónde era el motivo de esta muerte en la cruz, ¿no? O sea, hasta dónde. Vamos a escuchar la palabra de San Pablo que le dijo a los corintios en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también nuestra fe. Vacía nuestra predicación, vacía nuestra fe. Es cierto, si Jesús solamente hubiese sido ahí, una gran persona, muy bueno, que hizo tantos milagros y se hubiese quedado en la cruz nada más, no tendría sentido lo que ahora vivimos, nuestra fe, nuestra fe justamente hacia dónde. Dice que nuestra fe nace en la mañana de resurrección, ahí nace nuestra fe, porque esa fe de nosotros es nuestra fe de la Pascua, de la mañana de Pascua. En la mañana del domingo resurrección, cuando Jesús, que se presenta ante quienes se presentó, ante unas mujeres. Vemos en Mateo 28, capítulo del 28, versículos del 9 a 10, dice, en esto Jesús les salió al encuentro y les dijo, salve. Ellas, acercándose, se asieron a sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dice, no temáis, id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Él se presentó ante las mujeres,
encontrándose con ellas. Él va al encuentro con ellas. ¿Para qué? Para hacer conocer que está vivo, que ha resucitado, tal como él lo había mencionado tantas veces durante el tiempo de su vida con los apóstoles, junto con las mujeres, antes de su muerte en la cruz. Y también a los apóstoles, como vemos en Juan 20, 19, 20, dice, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por medio a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Y Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. ¿Qué es lo que vemos junto con las mujeres y junto a los apóstoles? Él los llenó de gozo y de alegría, que es lo que decía la hermana Teresa cuando inició. Este es un día de gozo y de alegría. ¿Por qué? Porque Jesús realmente había resucitado. Y justamente, tanto las mujeres como los apóstoles y los discípulos, porque también hoy día lo hemos visto cuando la hermana ha relatado las citas de los que caminaban a Emaús. Decían ellos, no sentían ese calor en el cuerpo y apenas lo reconocieron, corrieron hacia, hacia donde estaban los apóstoles de noche, en esa oscuridad, ya se imaginan, ¿para qué? Para ir y decir con alegría, el Señor verdaderamente ha resucitado, llenos de gozo y alegría. Justamente la presencia de Jesús los llenó de gozo y alegría. Pero la alegría no solamente basta para creer en Él, para tener esa fe, es también razonarlo, es que entre también a nuestros pensamientos, que tenemos que realmente conocerlo a Él para poder tener esa seguridad, esa certeza, como dice la hermana Teresa, ¿de qué? De que podamos nosotros llevar a alguien más a tener ese encuentro con Jesús. Si nosotros no lo tenemos bien claro en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, en nuestro cerebro, en nuestro razonamiento, que Jesús realmente ha resucitado, no vamos a convencer a nadie porque no vamos a lograr reconocer que Jesús realmente ha resucitado. Ellas vieron, escucharon y anunciaron. O sea, es también nuestra misión. Nosotros vemos que Jesús ha resucitado, eso es lo que tenemos que verlos, o sea, reconocer que realmente Jesús ha resucitado sin verlo, pero saber de que está ahí. Se presentó a las mujeres, a los apóstoles, a los discípulos y a muchas personas más. ¿Por qué? Porque todos ellos fueron sus testigos, porque lo conocían antes de la cruz y también lo reconocían después de la cruz. O sea, todos aquellos lo conocieron estando Jesús vivo, sabía que era Él. No era fácil convencer, todo lo contrario, como decían los fariseos, y convenciendo a los soldados, a los romanos, de que el cuerpo de Jesús se lo habían robado. No, no podían, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ellos lo habían visto, ellos lo reconocieron, era Él, ¿no? Aún, hasta Tomás que no lo vio, ¿qué pasó? Cuando lo vio y se presentó nuevamente Jesús, porque así como se presentó ante los 10 en ese momento, se presentó luego ante los 11 cuando ya estaba Tomás. ¿Y qué le dijo? Ven, acércate y toca, mete tu dedo aquí en mi llaga, mete tu mano aquí a mi costado, soy yo. Y ellos lo conocían, ellos vivieron con él, compartieron con él cuántos años, ¿no? Y lo conocían. Y por eso es que ellos no solamente sintieron en su corazón, sino que también lo vieron y lo reconocieron. Y como todo lo que habían conocido de él, lo tuvieron bien claro en sus pensamientos, reconocieron realmente que él era el Señor y que él había resucitado. Verdaderamente sí había resucitado. Y nosotros
¿Cómo ahora nosotros podemos reconocerlo? ¿Cómo ahora nosotros podemos realmente reconocer esa resurrección y poder también anunciarla? O sea, nosotros tenemos que conocer al Señor tanto como ellos lo han conocido, desde antes de la cruz. Tenemos el Antiguo Testamento, todas las citas, todos los libros para conocerlo realmente a Jesús, para saber cómo era Él, lo que decían de Él, lo que esperaban que se cumpliera, las profecías que habían, lo que le decía Jesús a los de Emaús, a los discípulos. ¿Qué le decían? Le decían, insensatos, ¿no recuerdan? Y les comenzó a hablar desde Moisés toda la historia de la salvación, que esperaban a quién? Esperaban a Jesús, lo esperaban a Él. Estaba escrito ahí y ellos todavía no lo habían entendido. Cuando realmente lo reconocieron al partir el pan, ahí realmente se hizo presente y en su cabeza y en su pensamiento realmente reconocieron que sí, verdaderamente Él era el esperado, Él era el Mesías, Él era el del que tanto habían hablado en el Antiguo Testamento. Y ahora nosotros que tenemos en nuestras manos la facilidad para conocer la palabra de Dios y para conocerlo realmente a Él, lo hacemos, necesitamos conocerlo. Ahí lo tenemos. Y en el Nuevo Testamento mucho más, porque ya conocemos toda su obra, todas sus acciones. Recuerden que él decía, aunque no me crean lo que yo digo, crean en mis acciones, crean en las cosas que hago, porque las cosas que hago no las hago por mí mismo, las hago porque mi Padre así me lo ha ordenado. Entonces, eso tenemos que conocerlo. Es la única forma que nosotros podemos cumplir con lo que dice la hermana Teresa, llevar a alguien aquí, ante él, ¿no? Ante él. Yo me pongo como testimonio, pues justamente cuando yo ingresé a la RCC, al grupo de oración, yo sabía de Dios, conocía a Dios, pero tenía imagen diferente de Dios, ¿no? Y justamente en el seminario pude comprender que había tenido, si bien tenía esa fe, yo creyente, conocía el Señor de los Milagros, la Virgen del Carmen, mi familia devota de ellos y yo cercana y explicándole también a mis hijos, porque ya estaban en el colegio y hablando, pero no lo conocía realmente. He tenido en el seminario de vida en el Espíritu realmente ese encuentro con Él. Y no solamente eso ha sido suficiente, porque ha tenido que pasar años para irlo conociendo cada vez más. Y ahora, cuando recibí ya hace casi 8 años la responsabilidad, miren cuánto es el recorrido, la responsabilidad es que lo conocí cara a cara, ya ahí, porque día a día me iba instruyendo, día a día me ha ido hablando, día a día se me ha ido presentando y cada vez he ido conociendo más, hasta reconocer la voz a veces del Espíritu, como hoy día que hablaba con la hermana Teresa y le decía, mira, esto se me presenta, justo estoy y en mi pensamiento. Y lo primero que me dice, es el Espíritu Santo que te está hablando. Y es cierto, porque cuando las cosas no vienen porque nosotros las pensamos, es que vienen así por obra del Espíritu de Dios, porque cuando queremos hacer las cosas bien para Él nos ayuda. Y Él nos habla de esa manera y vamos reconociendo. ¿Pero por qué? Porque lo vamos conociéndolo en su palabra. También, como decía la hermana Gladys, lo vamos conociendo en la Eucaristía, cuando nos sentimos gozosos de participar en la Eucaristía, de ir a los sacramentos. Eso nos hace que conozcamos al verdadero Jesús, ¿no? Al verdadero Jesús y que podamos reconocer que realmente Él ha resucitado y que está aquí y que no solamente es que Él ha resucitado, ¿no? Porque el que cree en la resurrección de Cristo pierde miedo a todo.
porque de una vez cuando lo conocemos y creemos en su resurrección, creemos también en nuestra resurrección. Estamos convencidos que también nosotros, así como Jesucristo ha resucitado, también nosotros hemos resucitado. Resucitaremos, perdón, nosotros también resucitaremos. El día que nos llame, nosotros encontraremos el camino a la resurrección. ¿Por qué? Porque Él nos abrió la puerta. Él abrió la puerta a nuestra vida eterna. Él ha sido el que ha dado lugar con su resurrección a abrirnos esa puerta para que nosotros podamos irnos al reino con Él. Esta resurrección está unida a nuestro bautismo, porque la resurrección de Jesús nos une a nosotros como hijos de Dios. ¿Y en qué momento nos unimos a Él? En el bautismo. Por eso es que el día de la resurrección, ¿qué se hace? Se bendice el agua, se bendice el cirio pascual. El cirio pascual sirve para los bautizos. Y entonces es justamente lo que en muchos, o sea, vemos, por ejemplo, cuando hemos visto la misa con el Papa, se ha dado lugar al bautizo de adultos en los catecúmenos. Pero es ¿por qué? Porque la resurrección de Jesús está unido al bautismo de nosotros. Y por eso es que nos unimos a Él, y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que su resurrección está unida a nuestro bautismo. Y es el que nos hace esta unión con la Santísima Trinidad, es la que nos va a permitir que más adelante se nos abran las puertas del cielo. Las puertas del cielo. El que cree en la resurrección de Jesucristo, cree en el amor. ¿Por qué? Porque Él murió por el amor a nosotros. El amor a Él de nuestro Creador, para que también, o sea, el amor de Él a nosotros nos enseña, ¿no? Que Él murió por amor. Y ese es el amor que también nosotros tenemos que darle a Él, pero no solamente a Él, sino también a nuestro prójimo, a nuestro hermano, porque Él nos lo enseñó de esa manera. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿para qué? Para que muriese por nosotros, pero que nos dio con su muerte y resurrección la vida eterna. Por eso es que eso, el que cree en la resurrección cree en el amor. Y el que cree en la resurrección cree también en la paz. El que cree en la resurrección es verdaderamente un cristiano. Porque el que cree realmente en la resurrección y ama la paz, o sea, se llena de paz. Y eso es lo primero que decía Jesús cuando hemos escuchado ante los apóstoles, ¿no? La paz con vosotros. Él nos trae paz. Entonces, si creemos en la resurrección, debemos de creer en la paz. Y ahí realmente seremos verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque amamos la paz y porque amamos el amor. Entonces, ¿qué tenemos que reflexionar? Reflexionamos que ya debemos dejar atrás que el odio, la angustia, los miedos, todo eso que nos aleja de Dios. Porque si ya Él ha dado la vida por nosotros y nos ha mostrado por medio de la resurrección el camino hacia la salvación, pues entonces nosotros debemos actuar con amor. Y nuestra vida debe estar llena de amor y paz. Nada de odios, nada de iras, nada de angustia, nada de miedos. Porque ya el que realmente cree en la resurrección debe de vivir sin miedo. Debe vivir sin miedo. Y la palabra, la promesa hoy día nos lo dice, ¿no? Nadie te podrá hacer frente, o sea, nadie te podrá hacer ningún mal en todos los días de tu vida, pues, porque ¿quién está con nosotros? Jesús está con nosotros, Dios está con nosotros, como lo estuvo con Moisés. Es eso, o sea, eso es lo que nos decía. Y hoy día lo repetía nuestra hermana Carmen acerca de nuestra, también la palabra de hoy día, ¿no? Del Evangelio. Entonces, tenemos que verdaderamente reconocer que un verdadero cristiano tiene a Cristo en su vida.
y todo lo tiene, todo así, todo lo tiene. Todo lo tiene como los apóstoles creyeron, también nosotros, los verdaderos cristianos, debemos de creer en Cristo. Que Cristo realmente ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Bien, entonces oremos y pidamos, Dios Padre, que el Espíritu del Espíritu de Dios, ¿no? Que Cristo, que el Espíritu de Cristo resucitado nos llene de paz y de amor. Que nunca nos deje, que estemos convencidos, no solo en el corazón, sino también en nuestra mente, que comprendamos que realmente el Espíritu de Cristo resucitado está con nosotros y nos llena de toda esa paz y de ese amor. Gracias, Señor. Amén.